Muchas gracias por estar con nosotros en esta última mesa. Bienvenidas y bienvenidos. Es una mesa multitemática en la cual abordaremos diversos tópicos, entonces estará muy interesante. Además, quiero decirles que para mí es un placer compartir este panel con personas expertas en materia de telecomunicaciones y TICs. Y bueno, también por el tiempo que ya nos fuimos. Ay, gracias. Sí. Por el tiempo que ya nos extendimos un poco, entonces voy a hacer sin faltas de respeto, pero no voy a leer las biografías de cada uno de mis compañeros panelistas. Y entonces, sin más, vamos a dar inicio con uno de los temas que es más mi pasión, por el tema que yo investigo, por el tema al que me dedico, que son los derechos del niño en las TICs. Y sin más, voy a dar la palabra a la doctora Naivi Becerril, quien es asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y pues, sin más, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias al doctor Telles por la invitación y por la apertura, por habernos aguantado ya 2 días, pero creo que las pláticas han estado muy interesantes, aunque nos hemos alargado un poquito en el programa, y creo que ha sido muy productivo. ¿Me podrían apoyar, por favor, con la presentación? Bueno, gracias. Brevemente, el año pasado, no sé, y ayer la última mesa fue sobre gobernanza de Internet. El año pasado les habrán comentado que fue el IGF aquí en México. Yo tuve la oportunidad de asistir como ISOC, embajador en el programa de embajadores de ISOC, y la verdad me llamó mucho la atención el primer día poder convivir con niños. Vi un grupo de niños entre 10 y 14 años que estaban ahí en ese foro global que organiza Naciones Unidas con expertos y gobiernos y empresas y académicos de todo el mundo, y cuando me acerqué a ellos me decían, es que queremos venir a participar en las mesas sobre privacidad y protección de datos personales. Ya hablando con ellos, me comentaban sus maestros que venían de Corea del Sur, de Hong Kong, Hong Kong, que venían de una escuela, y lo que hacían ellos era, como parte del programa que les dan en esa escuela, aparte de desarrollar habilidades digitales, ellos enseñan a adultos mayores. Y la verdad, los adultos mayores son un sector que utiliza las TIC y que han estado muy olvidados en relación a la educación digital. ¿Cuál es el problema? Con los adultos mayores son sujetos, ya lo dijo hace un rato el maestro Oscar Lira, son sujetos a fraude, ellos son los que tienen patrimonio. Ellos son jubilados, reciben su pensión y son mucho más sujetos a fraude. Y es un área que la verdad que no he visto políticas públicas enfocadas a desarrollar habilidades digitales en adultos mayores. Yo he visto muchos que luego van a cobrar su pensión al cajero y se paran enfrente del cajero y a alguien le piden ayuda porque no saben cómo utilizar el cajero. Entonces, bueno, en ese punto creo que es una gran tarea que tenemos ahí y una gran deuda con los adultos mayores en cómo involucrarlos a ellos, a este mundo tecnológico, además de con los menores. Entonces sí me llamó mucho la atención que estos niños estuvieran ahí tan participativos y tan involucrados ya a su corta edad en relación a la preocupación en temas a su privacidad, a lo que era pornografía infantil. También estuvieron ahí participando en mesa de pornografía infantil y en relación a la protección de sus datos personales. Y me comentaba, y bueno, uno que pasó a participar en frente de todos, comentó, dice, nosotros los niños nos regañan por usar dispositivos en la escuela y nos prohíben muchas cosas con los dispositivos, pero cuando volteamos a hablar con nuestros papás, ellos en todo momento están conectados. ¿Por qué a nosotros nos regañan y ellos sí lo hacen? ¿Por qué a nosotros nos regañan y a nosotros no nos ponen atención o nos dan el dispositivo para que nosotros nos entretengamos en lo que ellos están haciendo otras cosas? En este punto, ay, se movió muy rápido. Es que no regresa, creo. No. Ya. En este punto, hablando justamente de números, miren, el ENDUTI, que es la encuesta de tecnologías de la información aquí en México, que saca cada año INEGI, para el 2006 decía que usuarios de Internet entre 6 y 11 años, estamos hablando ya usuarios de 6 años, eran 7.134.885. Estamos hablando que todos son menores de edad y que a lo mejor todavía no son adolescentes, son niños. Y ya un poco más adelante las edades, de 12 a 17 años, usuarios de Internet son 12.149.786 niños. ¿Y cómo acceden a esos? Y hace un rato también lo comentaba el maestro Oscar Lira, a través de dispositivos electrónicos, a través de smartphones. Acceden más a Internet a través del smartphone que le entrega el papá
o que se le da para entretenerse que a las computadoras. Es que los papás dicen, bueno, es que aquí en la computadora yo vigilo lo que hace y veo a qué página se mete y a qué no. Pero cuando le dan el dispositivo, no es solo el riesgo de darle el dispositivo y no decirle cómo utilizarlo. El problema es de que muchas veces las búsquedas anteriores que los papás o ese tío realizaron están ahí ya guardadas. Y entonces el niño al momento de teclear, ¿qué pasa? Aparece la búsqueda de alguna página que un mayor pudo haber hecho y el niño va a ver ese contenido porque está ahí ya guardado en la memoria caché del teléfono. Y muchas veces los papás no son conscientes de ellos. En este punto hay un informe también que estaba analizando que decía 1 de cada 3 de los próximos miles de millones de usuarios de Internet tendrá menos de 18 años. Y si bien nosotros tenemos existe a nivel internacional la Convención sobre los Derechos del Niño que habla justamente de todos los derechos que los niños tienen y aquí un punto muy importante, hablamos de los derechos de los niños y esta convención es específica de los derechos de los niños. Eso no quiere decir que los niños no tengan los derechos que están reconocidos en la Declaración Universal. Esta convención recoge justamente los principios, los derechos que están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en otros documentos. Lo único que hace es enfocarlo justamente al entorno de los niños y nos trae este concepto guía que es el interés superior del menor. Y aquí una anotación, si bien en el año 2012 Naciones Unidas emitió una resolución, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emite la resolución Promoción, Protección y Disfrute de los Derechos Humanos e Internet, en donde reconoce que todos los derechos de las personas están en la vida offline y están en la vida online y tienen que protegerse. Naciones Unidas nunca dijo que el acceso a Internet, no a Internet, sino que el acceso a Internet fuera un derecho humano, sino que es una herramienta que nos ayuda a garantizar cada uno de nuestros derechos humanos. Lo mismo aplica para la Convención de los Derechos del Niño. Todos los derechos que vienen reconocidos ahí para los menores también deben protegerse y resguardarse en Internet. En este punto, la Convención debe ser una guía para los derechos de la infancia de cómo los niños pueden acceder a Internet, no solo en relación a los riesgos. Riesgos sí, hay muchos, pero los niños también utilizan Internet ¿para qué? Para acceder a la educación. En la actualidad, las generaciones de ahora están conociendo y están aprendiendo a través de videos de YouTube. Ya no siquiera se meten a Google o a Wikipedia. Todo lo ven por YouTube. Es que en YouTube me dicen cómo hacer esto. Y aprendí en YouTube a hacer otra cosa. Bueno, aprendí en YouTube a saber cómo quitar el control parental de la televisión. ¿Cierto? Todo lo aprenden por YouTube. Es que en YouTube me van a enseñar el video para ver cualquier cosa. En verdad ya ni siquiera es entrar y leer porque ya no leen, sino que ya visualmente todo lo están absorbiendo a través de videos. Mire, también tenemos, hay documentos internacionales, aquí no sé si no tiene pila, ¿podría? Ya. Hay varios documentos internacionales, está muy sensible, en relación a la protección de la privacidad de los menores. En este punto está la COPA. La COPA es el primer instrumento, primer normativa que se hace en relación, es que está muy sensible esto ya. Perdón, la COPA, que es en el 1998, que justamente es en Estados Unidos y constituye la primera norma internacional cuya finalidad es salvaguardar la protección de datos personales de menores de edad, que justamente sobre la recopilación de sus datos en Internet o en la red. La COPA lo que hace es proteger a todos los menores de 13 años sobre la recolección de los datos o de su imagen en Internet, pero solamente a menores de 13 años. En este punto lo que hace es darles recomendaciones y decir a los padres cómo deben ellos atender a la protección de estos derechos de los menores en Internet. Por otro lado, tenemos el Memorándum de Montevideo. El Memorándum de Montevideo, también sobre la protección de datos personales y la vida privada en redes sociales e Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes, que es del 2010. Este memorándum, aunque no es vinculante, sí aplica el principio de interés superior del menor en relación a cómo deben tener contacto y cómo deben también educarse a los menores a tener contacto con estas tecnologías. Por otra parte, el Reglamento General de Protección de Datos Personales que publicó
la Unión Europea el año pasado y que entra en vigor hasta dentro del próximo año, tiene un capítulo específico que habla justamente sobre la protección de datos personales de los menores de edad. Ellos hablan que para la recolección y tratamiento de datos personales de menores de 16 años se necesita el consentimiento de los padres. Y en este punto que los prestadores de servicios de la sociedad de la información tienen que tener o deben de considerar todas las medidas que sean razonablemente posibles para identificar justamente si se están tratando con datos personales de menores de edad, en este caso de 16, que necesitarían la autorización de los padres, o en otro caso, dependiendo del tipo de contenidos de la página, los niños mayores de 16 años podrían ellos dar su consentimiento. Y bueno, en este punto, Internet tiene muy grandes ventajas para los niños. No solo hablemos de que se vulnera su privacidad y de tratamiento de datos personales. Los papás están muy asustados en relación a que no sé lo que mi hijo hace en Internet, pero muchas veces primero, porque los niños se conectan a Internet antes que los padres y los padres no saben o no sabemos usar los dispositivos. Los niños van de, es que a mi hijo le doy el dispositivo y él va aprendiendo y él me enseña. Pero ¿a qué los estamos exponiendo? Aquí es muy importante que si se va a hacer educación para el desarrollo de habilidades digitales, también se les enseña a los menores que hay muchos riesgos que se exponen en Internet. Así como les enseñamos matemáticas, porque es importante que sepan cuánto es 2 más 2 desde la primaria, y así como les tenemos que enseñar a leer, así también en este mundo digital en los cuales ellos ya navegan y nacen ya en este mundo digital, deberíamos enseñarles entonces en las escuelas también cómo utilizar Internet. No solo cómo utilizar, y en algún momento escuchaba a alguien que decía los fierros, sino lo que está dentro de, no es solamente el saber apretar el botón aquí o apretar el botón allá, a qué riesgos se enfrentan estando navegando dentro de Internet, pero no satanizar las tecnologías son buenas, pero siempre atrás de una tecnología, también lo comentaba el maestro Oscar Lira, hay una persona, y una persona que o es ignorante, o no le interesa, o no conoce. Si nosotros muchas veces caemos en las conductas que antes nos señalaban, porque tenemos mucho desconocimiento de cómo utilizar la tecnología o lo que hay detrás, imagínense un menor de edad o un menor de edad que lo descubra. Los papás muchas veces no saben que algo está mal hasta que algo sucede y ahí es donde se involucran. ¿Qué pasa? En las escuelas, ¿cuántas escuelas conocen ustedes primarias, secundarias, preparatorias que den clases sobre protección de datos personales? No en Internet, solo protección de datos personales o protección a la privacidad. Ni siquiera en programas de licenciatura. Hay unas maestrías que sí. Entonces, si los niños están navegando en este mundo, y así como les tenemos que enseñar que 2 más 2 es 4, porque es importante que conozcan las matemáticas, también debería haber planes de estudio que empiecen a involucrar justamente materias en torno a cómo utilizar Internet. Hace unos años el gobierno federal empezó a repartir tabletas en escuelas públicas a los niños de 5º año. ¿Qué pasa? Les están dando la tableta, pero no les están diciendo, mira, y debes tener cuidado porque si te conectas aquí puede pasar esto. ¿Y qué pasa también? Que luego el alumno termina enseñándole al maestro cómo usar el dispositivo porque el alumno sabe mucho mejor. En este caso también debería capacitarse a los maestros para que se hagan con conocimientos de cómo enseñar a los niños a navegar a salvo en Internet. Entonces, los dejo rápido con una frase. No nos rehusamos a enseñar a leer a los niños porque puedan encontrarse algún libro inadecuado. Internet tiene muchas ventajas y el hecho de que no permitamos que los niños tengan acceso a Internet puede coartar, puede violar algunos de sus derechos humanos, como cuál, libertad de expresión, derecho a la educación, derecho al esparcimiento también. Pero entonces tenemos que enseñarles que hay páginas y tenemos que involucrarnos escuelas, gobiernos, empresas, porque incluso UNICEF ha sacado un documento en relación a cuáles son las obligaciones de las empresas que desarrollan productos y aplicaciones para menores en Internet, que está muy aparejado a los principios de protección de las empresas de protección a derechos humanos, cómo las empresas también deben involucrarse y desarrollar contenidos que no vayan en contra de los derechos de los niños, cómo los papás también deben conocer, cómo las escuelas deben incluso involucrarse, porque las escuelas muchas veces no se involucran. El hecho de que digan aquí no se permiten dispositivos electrónicos no es la solución. Si los niños saben utilizarlos, van a saber dónde buscar información adecuada, porque incluso muchas veces ni siquiera nosotros sabemos dónde buscar información que sea fiable o que sea certera. Los niños deben aprender a saber dónde buscar. Entonces, aquí no es el no van a utilizar Internet porque es malo. Internet no es malo.
Lo malo es que nosotros como usuarios somos muy ignorantes o no nos interesa tecnología. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Naivi. Y vamos a dar, vamos a continuar con el siguiente tema. Y a mí, siempre me he preguntado y últimamente, ¿qué es lo que sucede con nuestras redes sociales, con nuestras comunicaciones electrónicas, en fin, todo este caminar que tenemos en este mundo digital después de nuestra muerte? Para hablar del tema de herencia de bienes digitales, voy a darle la palabra al maestro Rodolfo Romero y por favor adelante. Muchas gracias, Perdón, Laura. ¿quién es docente de la Facultad de Derecho de la UNAM? Muchas gracias, Laura, qué amable. Si me pudieran apoyar con mi presentación, por favor, va a ser muy breve también, igual con Naivi, por respeto al tiempo de ustedes. En principio, agradecer quien se ha tomado el tiempo de acompañarnos estos 2 días en este evento, agradecer a la gente que nos ha seguido también por TV Jurídicas, la gente que nos sigue a través del ciberespacio y desde luego agradecer al doctor Telles el que genere este tipo de espacios para compartir múltiples reflexiones. Quisiera empezar de la siguiente manera tocando un tema relacionado cómo la tecnología se ha vuelto transversal en el mundo del derecho. Instituciones tan sólidas, tan antiquísimas, casi milenarias como el derecho civil, hoy se ve impactado por el mundo del Internet y por el mundo de las tecnologías o el entorno virtual en el que interactuamos. Tal vez para muchas generaciones realmente no sea importante el tema de los bienes digitales, pero hay generaciones actualmente que viven prácticamente día a día produciendo elementos digitales, consumiendo elementos digitales e interactuando en este tipo de entornos de alta tecnología. Habrá excepciones tal vez como algunos millennials que estamos involucrados en este tipo de cuestiones y quizás hasta algunos baby boomers, pero en realidad las nuevas generaciones o los nativos digitales viven en el día a día en un entorno completamente digital. ¿Desde cuándo le ha preocupado a la humanidad el transmitir sus bienes, sus posesiones? Bien, lo que ustedes están visualizando es precisamente el testamento de Bois. Es un testamento que data del año 1805 a.C. aproximadamente. Y ahí este es uno de los primeros referentes que tenemos históricos y jurídicos acerca de la necesidad de transmitir o de transferir nuestras posesiones, nuestras propiedades. Ahí ustedes lo verán, se los dejo si pueden un poco abundar, es parte de lo que está vigente en el Museo de Londres, de la Universidad de Londres, y prácticamente es el primer referente de testamento. De ahí nos podemos ir a las 12 tablas, 405 a.C., a la tabla quinta y algunos otros elementos más. Pero me gustaría empezar un poco con esta reflexión. Aquí está, como dice Naivi, está bastante sensible. Bien, ¿qué sucederá con tus bienes digitales después de que mueras o sufras una incapacidad? Realmente hoy estamos aquí, en este plano real, pero en realidad podemos el día de mañana dejar de existir. O el día de mañana podemos entrar en una incapacidad permanente, inclusive total, que nos deja fuera completamente de circulación. ¿Se han puesto ustedes a reflexionar qué va a pasar con nuestros bienes digitales? Miren, quise tomar, y lo digo con mucho respeto hacia la familia de esta persona fallecida, tal vez ustedes lo recuerden, fue secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, José Francisco Blake Mora. Consulten su Twitter, su perfil en Twitter, está vigente, está abierto. Nadie lo ha cancelado, la familia no se ha tomado la molestia de hacerlo, nadie de esta persona fallecida ha acudido con los proveedores del servicio para cancelar esta cuenta o hacer una cuenta conmemorativa. Es curioso, miren, su último tuit, particularmente como ustedes los ven, fue en 2011, él se unió en 2010 a esta red y su último tuit hablaba acerca de que un año antes había fallecido otro funcionario de la administración de Calderón, José Camilo Muriño, en un accidente aéreo. Prácticamente una semana después él fallece bajo un mismo esquema, un accidente aéreo. Ahí está el perfil sigue abierto, lo tomó por sorpresa. ¿Quién va a administrar este bien digital? ¿O quién va a cancelar esa cuenta? Prácticamente esto es algo que nos permite entrar al tema. Otra reflexión, ¿cuáles serán los bienes que serán transmisibles en esta era digital? Nuestros perfiles en redes sociales, nuestras cuentas de correo electrónico,
nuestro wallet en Bitcoin, nuestra música que hemos adquirido y que hemos descargado en línea, digámosla legalmente adquirida, películas en línea, el derecho de uso sobre ello. ¿Qué es lo que tenemos que transmitir? ¿Qué es lo que forma parte del llamado bienes digitales? No patrimonio digital, porque es un concepto que ya acuñó la UNESCO. Hablaremos de esos bienes digitales, de esta masa que puede formar parte de elementos hereditarios o que podemos transmitir frente a un tercero. ¿Cómo gestionamos las herencias digitales? Porque en realidad aquí tenemos un problema. Les pongo un caso paradigmático. Año 2005, el caso Ellsworth. Justin Ellsworth es un marín de 20 años que muere en Fallujah, en Irak, y precisamente deja su cuenta de Yahoo, digamos, indefinida. El padre le pide a los proveedores del servicio de correo electrónico que le proporcionen el acceso y la contraseña para entrar a los contenidos de la cuenta. Lo primero que le responde Yahoo es: no es posible. No podemos dar frente a un tercero bajo ninguna circunstancia propiamente esta situación, mucho menos el acceso a su cuenta y que revises contenidos. Oye, pero yo soy el albacea, soy quien va a ejecutar parte de la última voluntad de él, pero esta parte quedó indefinida. Te permito que solicito a Yahoo que me dé acceso. Yahoo simplemente acabó en una corte de Michigan este asunto y obligó propiamente al proveedor del servicio a que le proporcionara el acceso a la cuenta correspondiente. Pero ahora, desde el punto de vista legal, ¿cómo facilitar esta transición de las herencias digitales? Esa es una reflexión importante. ¿Cuál debe ser la figura jurídica idónea para administrar los bienes digitales? ¿Vamos por un testamento clásico y solamente crear un apartado dentro del testamento relativo a bienes digitales? ¿O si ya tenemos elaborado nuestro testamento, que es otra parte cultural que no lo hacemos del todo, nos preocupa pero no lo hacemos jurídicamente hablando y mucho menos digitalmente hablando? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, una especie de codicilo electrónico o virtual solamente en la parte de los bienes digitales? Esta es una parte muy interesante que debemos reflexionar. Otra más, ¿cuál es la diferencia entre patrimonio digital y bienes digitales? Esto es sumamente interesante también. Bien. Ok. ¿Por qué digo que debemos diferenciar entre patrimonio digital y bienes digitales? Ya hay una definición de patrimonio digital por parte de la UNESCO. Todo lo que produce la administración pública, todos estos elementos de información que se van generando en el día a día, en el ejercicio de gobierno, forman parte del patrimonio digital de la humanidad. Y se tienen que crear ahora big data o data centers, donde finalmente vamos albergando, hospedando esa información. Eso es parte del patrimonio digital de la humanidad y tenemos que conservarlo. Esa es una diferencia de grado en torno a los bienes digitales. ¿Cuáles serían, en resumen, nuestros bienes digitales o lo que podríamos transmitir como bienes digitales? Bueno, hice un primer listado y francamente en algún momento dado se me acabó la creatividad y creo que pueden haber muchas cosas más. No había pensado un poco en mis videojuegos, ¿están de acuerdo? En línea, pero ahí está. Les hablaron en un momento sobre el tema. Pero el respaldo de toda mi producción académica en 20 y tantos años, donde acertadamente el doctor Julio Telles, y lo digo públicamente, doctor, le agradezco que usted me haya dado cobijo y haya sido digamos, su primer adjunto en esta materia que me metió en estos temas. Gracias por estos 23 años de haberme dado cobijo, se lo aprecio. Toda esa producción académica con el doctor Telles y la personal, en estos 23 años sobre Derecho y TICs, ¿a quién se la voy a heredar? ¿No? ¿A quién la voy a transmitir? O parte de mi producción profesional, mis formatos escritos, mis contratos, ¿a quién se lo voy a generar? Si la mayor parte de ellos no los tengo en un soporte papel, los tengo en un soporte digital. Los mido en bytes o en megabytes, o inclusive ya ahora en terabytes, ¿no? Bien. Todas mis claves de acceso a mis servicios en línea, ¿a quién se los voy a ceder? Todas mis claves de acceso a cuentas bancarias finalmente también, todos los libros electrónicos que he adquirido y los derechos de uso sobre ellos, ¿a quién se los voy a ceder? ¿Quién va a ser el tercero beneficiario de esto? Todos los derechos sobre propiamente música en línea, todas las películas que he descargado, que he comprado en Netflix o que finalmente hemos adquirido de una otra forma. ¿Qué pasa con mis perfiles en Instagram? Todas mis fotografías digitales o las que tengo albergadas en un dispositivo propiamente como Instagram. ¿Están de acuerdo? En este tipo de redes. Bien, ¿a quién se lo voy a ceder? Eso es parte de mis bienes digitales.
si el día de hoy falleciera, que espero que pasen muchos años para que eso suceda, ¿qué va a suceder con todo esto que tengo? ¿Qué problema le voy a heredar a mi familia cuando no deje de forma cierta a quién y cómo debo transmitir estos bienes? Mis claves de acceso a redes sociales, el acceso a la nube informática, el acceso a juegos en línea fundamentalmente, las claves de acceso de todos mis dispositivos electrónicos también. Bien, ¿quién va a administrar mis bitácoras en línea o mis blogs? Si tengo un sitio web, finalmente, mis nombres de dominio, ¿qué va a pasar con ellos? ¿No? ¿Se van a renovar? ¿Ahí quedan? ¿Se pierden? ¿Qué sucede? Bien, todo el esquema de almacenamiento y contraseñas a discos duros o soportes de elementos digitales, ¿a quién se los voy a dejar? Hasta aquí se me acabó la creatividad, pero creo que la lista es interminable. Es interminable. Creo que un poco podemos agrupar en un primer momento la clasificación de los bienes digitales. Son activos digitales o bien son claves de acceso a elementos en un entorno virtual, o pueden ser derechos de uso adquiridos, o puede ser formalmente mi producción intelectual contenida en soportes informáticos. Esta primera topología o esta primera clasificación nos ha ayudado mucho a entender qué es lo que tenemos que transmitir. Desde el punto de vista legal, ¿qué hemos hecho al respecto? Y los operadores jurídicos, ¿qué hemos hecho al respecto? Prácticamente muy poco. Les platico. Si ustedes llegan actualmente, y como decía el maestro Oscar Lira, van con un notario y le preguntan, oiga, quiero hacer un codicilo de mis bienes digitales o quiero en mi testamento generar un apartado de mis bienes digitales. Creo que tal vez el notario se nos quedará viendo bastante extraño y nos dirá, este hombre que fumó el día de hoy, ¿verdad? Sin embargo, es en el día a día lo que vamos generando en este entorno virtual. Entonces, ¿esto qué obliga? Ya en el año 2014 en Estados Unidos, una comisión que unifica las legislaciones en Estados Unidos ha impulsado el tema de la transferencia de bienes digitales. Los testamentos tienen que contener una forma en la cual, y la legislación en los estados de la Unión Americana, puedan contemplar la posibilidad de hacer fácil la transmisión de estos bienes digitales. 2014. Ya en Estados Unidos, en algunos estados, en algunas regiones, ya hay una legislación aislada sobre la transmisión de bienes digitales. Y quiero referirme un poco a lo que decía al inicio de esta presentación. En Francia ya se cuenta y se promulgó en octubre del año pasado, hace escasamente unos meses, una ley sobre una república digital. Esta ley sobre una república digital contempla propiamente en el artículo 32 la transmisión de nuestros bienes de carácter digital. Es una de las legislaciones, muchas gracias. Es una de las legislaciones pioneras a nivel mundial sobre el tema de la transmisión de bienes digitales. Gracias. Bien. No es la única. En realidad, Cataluña en este momento también tiene un proyecto muy interesante sobre la herencia de bienes digitales. Se está discutiendo actualmente, tendrá que entrar a su parlamento y se tomará la decisión legislativa correspondiente. Lo que es interesante del artículo 32 de esta ley francesa es que es un referente a nivel mundial. Toda persona, fíjense, fracción tercera del artículo 32, toda persona puede definir las directrices relacionadas a la conservación, a la eliminación y a la divulgación de sus datos de carácter personal después de su deceso. Esto incluye absolutamente todo lo que acabamos de enumerar. Bien, estas directrices las puede generar propiamente la persona que es titular de estos datos personales o de esta información y puede modificar esas directrices en el momento que lo determine. Lo interesante es que estas directrices en materia de privacidad sí siguen propiamente la legislación sobre privacidad y que regulan también los lineamientos de la Comisión Nacional de Informática y Libertades en Francia. Es importante que esta ley sí recupere esa parte. Y bueno, estas directrices o estas determinaciones que el titular de esos datos personales puede dejar en vida pueden ser revocadas en cualquier momento. En cualquier momento. Y simplemente se notifica a la Comisión Nacional de Informática y Libertades. Lo importante es que si hay o no existe una persona cierta a la cual designar como una especie de albacea digital, entonces la propia legislación está previendo las formas y los mecanismos mediante los cuales se transmite. En principio,
en el siguiente orden. Puede ser a los descendientes directos de la persona que dejó esta información, el cónyuge no divorciado, los herederos que no sean descendientes o que heredan la totalidad o parte de la sucesión, los legatarios universales o donatarios. En ausencia de estas directrices, los derechos mencionados en la presente sección se revocan con el deceso del titular. Y seguimos particularmente esto. Cuando un notario haya sido designado en este contexto, si la propia legislación ya prevé la intervención de los notarios. Y pueden designar un notario para que haga la transferencia de estos bienes digitales. Puedo seguir enumerando parte o la totalidad del artículo 32, primer referente a nivel mundial que expresa de forma clara la herencia de los bienes digitales. Si hace 1805 años antes de Cristo ya había una preocupación por dejar con una seguridad o certeza jurídica nuestras posesiones en este mundo ahora real y virtual, ¿no? Lo virtual es real también, o al menos así lo hemos aceptado casi todos los que estamos aquí, pero en realidad ya existe legislación. Creo que viene una segunda parte. Hoy, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, y a razón del perfil que hay en Twitter y en Facebook de mucha gente que ha fallecido, si seguimos en esta tendencia dejando abiertos estos perfiles, estas cuentas, ya ahora, por ejemplo, Facebook ha creado el perfil o cuentas conmemorativas, a raíz de tal cantidad de gente que está fallecida y que actualmente cuando ingresamos a esta red seguimos interactuando en cierta forma con personas que ya fallecieron, se crean cuentas conmemorativas. El año pasado ya hay directrices específicas de los prestadores de este perfil donde fundamentalmente podemos ahora crear esas cuentas conmemorativas. No eliminamos la cuenta sigue vigente, pero los familiares pueden intervenir emitiendo algún tipo de mensajes conmemorativos, luctuosos, nacimiento, cumpleaños, etcétera. Entonces podemos un poco seguirlo de esta forma. Pero imagínense ustedes que año con año la cantidad de gente que fallece, usuarios de Facebook, ronda aproximadamente de 1 millón de personas, 1 millón de usuarios. Si seguimos esta tendencia, y en palabras de un profesor de la Universidad de Michigan, dice que en 60 años prácticamente el número de personas fallecidas que utilizamos este perfil con respecto a los que están vivos en esa red va a ser igual o mayor, ¿no? En 2060 prácticamente estaremos hablando un poco como de zombies digitales, ¿están de acuerdo? Si lo llevamos al plano de Walking Dead, ¿no? Pero zombies digitales. Hoy se habla inclusive en algunos textos sobre esta temática de enterradores digitales. Hoy ya algunas firmas legales en Estados Unidos están ofreciendo este tipo de servicios. Se llama Legacy Locket, es decir, la gente que va a administrar nuestros perfiles, nuestras cuentas, nuestros bienes, inclusive van a ser los responsables de cancelar nuestros perfiles si esa es nuestra última voluntad. Entonces, hoy yo no veo visible en este país, al menos en firmas legales, que ofrezcan este tipo de servicios. Veámoslo como una oportunidad en el ejercicio de una profesión. No hay abogados especializados en este tema, no hay firmas legales visibles que estén ofreciendo esto. ¿Por qué no lo empezamos a hacer? Si nuestro entorno es altamente tecnológico y virtual, creo que como operadores jurídicos tenemos que hacerlo. Y los notarios públicos, por muy conservadores que sean, tienen que estar ahora en esta dinámica. Muy bien, gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Rodolfo. Y continuamos con la siguiente temática, que sabemos que la era digital presenta nuevas oportunidades y a la vez nuevos desafíos, y para la democracia no es la excepción. Y para hablarnos sobre democracia digital tenemos al doctor Julio Telles, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el coordinador de este evento. Y sin más, te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Déjame ver si funciona este. Bueno, trataré de abreviar. Entonces, este tema de la democracia digital lo voy a, sobre todo, circunscribir un proyecto que ayer, no sé si recuerdan en la inauguración, amablemente el director mencionó mucho, el Observatorio Digital Electoral 2.0. Entonces, fíjense cómo pues el camino que se ha recorrido desde el primer debate presidencial televisado en Estados Unidos de 1900 a la fecha, 1960, ahí les va. El primer debate, véanlo, todos acartonados y unos escritorios así como los de primaria del año en la canica, ¿verdad? A ver si les ponemos volumen, por favor. Volumen en cabina. Fíjense, nótense nada más.
ya llegamos aquí al de, no sé si tenemos problema de audio, pero ahí está el de Romney contra Obama, ¿sí? Entonces, bueno, ya estaba más sofisticado, atrás ponían un texto de la Constitución, etcétera. Luego, este más reciente, bueno, no hay audio, pero pues ya se pueden imaginarlo. Ahí le estaban echando en cara a Trump, que por qué no presentaba su declaración de impuestos, por eso estaba feliz la Hillary. Lawyers' wishes. When she releases her 33,000 emails that have been deleted, as soon as she releases them, I will release my tax returns. Well, I think you've just seen another example of bait and switch here. Bueno, en fin, estoy abreviando, pero bueno, pero ¿y qué me cuentan de este? A mí me encantó, no porque haya hecho mi doctorado en Francia, pero me encantó. Chéquense nada más. No podían contenerlos, miren. Alors, comme ils sont intelligents, justement, on va leur parler plus intelligent. Avec Monsieur Hollande, Alors, on va parler à leur intelligence, s'il vous plaît. Mais non, vous êtes partis pour pouvoir organiser. Entonces, pues se dieron con todo. Se dieron con toda. En fin, entonces, ¿qué harían estos nuevos candidatos si no fuera por el Internet y las redes sociales? ¿A qué podrían aspirar si muchas veces el territorio geográfico estadounidense, el propio francés, etcétera, no te permite tener una cobertura adecuada, al menos presencial? Y fíjense aquí, estoy abreviando, pero Mélenchon utilizó el holograma, platicaba aquí con David, y estuvo transmitiendo en 8 ciudades al mismo tiempo a través del holograma, que es una tecnología bastante cara. Entonces, de Obama, bueno, pues ya sabemos que fue todo un ícono, ¿sí? Ya voy a tener que obviar dos videos aquí donde viene que la gente verdaderamente estaba pues embelesada con este fenómeno Obama y que llegaba a todos los confines. Estaban muy atentos en Kenia, ya saben que tiene origen kenianos, ¿correcto? Entonces, mucha gente pues realmente ávida de esta elección donde por primera vez llega un afroamericano. Y Obama lo logra gracias al uso de internet y redes sociales. No tenía dinero suficiente, lo consiguió. ¿Se acuerdan lo que les decía Oscar Lía? De dolarcito en dolarcito. No estoy diciendo que él haya sido un hacker. Él lo hizo a través de campañas, ¿sí? Entonces, a través de crowdsourcing y de fund sourcing, y lo logró. ¿Correcto? Entonces, este fenómeno Obama que marcó realmente, desde antes ya se utilizaba, pero no de la manera en que lo hizo Obama tan exitosa, ¿correcto? Entonces, este es un parteaguas de lo que es propiamente el uso de estas tecnologías. Y aquí, un video, lo voy a tener que acortar, pero da pauta de cómo hizo gala de ese uso de las redes, ¿sí? Y que permitió en dado caso llegar a los niveles que conocemos, lo obvio por cuestiones de tiempo. Bueno, pues nosotros porque ha habido un equipo que ha sido de transición. En su momento estuvo Rodolfo Romero, Ernesto Ibarra, actualmente están ahí Becerril, están Abello, etcétera. Desde el 2011 empezamos con este observatorio electoral y seguimos las elecciones presidenciales en México. Y por cierto, desde el periodo propiamente de las elecciones internas o primarias del PAN que se dieron con tubo, ¿te acuerdas, verdad, Rodolfo? Que los tweets que se sembraban y cómo Cordero la jugó ahí medio duro con Josefina, etcétera, ¿verdad? Pero fíjense, hemos seguido elecciones en varias entidades y en varios países, son algunas de las que hemos seguido, y la verdad, pues está mal que uno hable de sus propios proyectos, pero nadie los ha criticado, siempre han sido objeto de reconocimiento incluso internacional y nos honra mucho. Aquí está la que en su caso seguimos de la presidencial y pues revisamos cuál era su actividad en sus páginas de internet, en las redes sociales, y también seguíamos la actividad de los partidos políticos, porque nos dábamos cuenta que a veces hay inconsistencia entre la plataforma partidista con la plataforma del candidato que están abanderando. Eso nos debe sorprender, pero a través de estas redes nos resultó todavía
más elocuente. Y seguimos en su momento, ¿te acuerdas? Fue idea de Rodolfo y la asumimos, las cuentas de los estrategas digitales, de los coordinadores de campaña, porque luego ahí también se mueven muchos intereses. Entonces estuvimos dando seguimiento a muchas actividades y, como les decía, también de los partidos políticos que tienen mucha menos actividad. De repente nos damos cuenta que el PT ni cuenta tenía, o sea, pues cómo no iban a perder el registro, que después lo obtuvieron hablando de los Walking Dead, ¿verdad? Era un muerto viviente el PT y lo revivieron al PT, pero en fin. Entonces, hemos seguido elecciones como la pasada de Estados Unidos, que no solo, muchos pensarán solo era Hillary y Donald Trump, no, había otros candidatos, ¿me explico? Entonces, seguimos esas elecciones y más recientemente las de Francia. Aquí regresamos al modelo anterior, después, como fue el segundo tour, la segunda vuelta, entonces nada más quedó Marine Le Pen y, por supuesto, Emmanuel Macron. En este seguimiento tenemos la posibilidad de ver el día con día de lo que sucede en redes sociales. Aquí, por ejemplo, vemos este histórico que da cuenta de cómo ese debate, ese segmento muy breve que les puse del debate, marcó una pauta en donde Marine Le Pen de plano ya decreció, es la que venía en la parte de arriba, no sé si alcanza a ver, y decreció, y donde Macron ya de plano se fue pues hasta las nubes, ahí ya nadie lo alcanzó. ¿Me explico? Entonces, el propio debate que pues Marine Le Pen apostaba mucho a ver si podía revertir los números que le desfavorecían, y Macron con toda su juventud se defendió bastante bien, y le repito, aquí lo vemos muy marcadamente, no son encuestas, no es que salimos a preguntar, sino que lo percibimos a través del movimiento en las redes sociales, son elementos objetivos que nosotros no inventamos y tampoco emitimos juicios de valor o de opinión. Y bueno, pues tenemos también, nosotros tenemos nuestro corazoncito, nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en YouTube, donde vamos y hacemos hashtag con los actores principales, me explico, con contendientes, con autoridades electorales, con el director de la FEPADE, y ahí vamos y los entrevistamos y que nos digan y que nos hablen, y si quieren un espacio donde los escuchen y los vean gente que ni les interesa verlos, pues que sea mejor en ¿verdad? Que otro más que este. Sí, pues es la verdad, si no hay ni quien sepa. Entonces, ahí pueden ver digamos, un mosaico de nuestras redes, de Ágora Digital, de nuestra cuenta Twitter Observatorio Electoral, de Facebook, la de también la hasta abajo de YouTube, de algunos de los videos que hemos subido en su momento, se transmitieron en vivo, ¿correcto? Y ayer el director, yo no lo iba a hacer, pero el director dijo, y estén muy al pendientes, porque pues ahorita hay elecciones en puerta, el 4 de junio, y las federales y más, todos, pues ya les adelantó, ¿verdad? Que la actividad va a continuar, entonces estén muy al pendiente de lo que estamos haciendo en el observatorio. Y a manera de corolario, y esto mucho derivado del punto de vista de Rodolfo, ¿verdad, Rodolfo? Que esta es una lámina que tú has tenido muy importante, que es las disyuntivas, que es no hacer uso de las TIC, o sea, hacer una campaña de tierra normal, de las que siempre se han hecho, prácticamente estás perdido, ¿sí? Lo quieres hacer a la antigüita, hazlo. La otra es las TIC como apoyo dentro de la campaña política electoral, y la otra que no se ve, que nos la quisieron hackear, es que bases tu campaña en elementos digitales. Y muchos ya lo están haciendo. Y por tanto, el estratega digital asume incluso mejores y mayores atribuciones que el coordinador de campaña mismo. Entonces, estas suelen ser las campañas más exitosas en los tiempos actuales, aquellas que giran en torno al buen uso de Internet y redes sociales. Digo buen uso porque luego hay mucha guerra sucia, mucha guerra negra, lógico, pero respecto al buen uso. Y pues ahí tienen la página, si nos quieren seguir, electoral.juridicas.unam.mx, esténse al pendiente, no va a ser que en cualquier momento, no lo sabemos, ¿verdad? Aparezca pues ahí el seguimiento de la elección del Estado de México o de alguna entidad, no lo sabemos, puede que sí, ¿verdad? Entonces estén al pendiente, y seguramente para el 2018 también habrá seguimiento a muchas elecciones. Les agradezco el favor de su atención. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Telles, y finalmente llegamos al último tema, que la verdad me intriga bastante y a lo mejor ustedes también. Entonces quisiera darle la bienvenida a David Surazzi.
quien nos va a hablar sobre democracia y los videojuegos. Adelante, por favor. Ok, como ya mencionaba el doctor, esta aparición del Internet y de esta comunidad de votantes que están en Internet ha hecho que los políticos vayan hacia Internet. La cuestión es que Internet es un medio de comunicación muy particular porque es interactivo. Y cuando tú estás en un ambiente interactivo, tienes que recurrir a otros medios que no te vas a topar en televisión o radio. El medio, el formato, digamos, que es el principal uso de Internet, es el videojuego. Ojo, vamos a ampliar un poco el concepto de videojuego. Entendamos que hay muchas aplicaciones gamificadas. Por ejemplo, Foursquare, algunos recordarán, tú ibas a un cierto lugar, te daban puntos por taguearte en ese lugar. Entonces, eso es un juego, empiezas a tener una competencia. Simplemente consideremos Facebook o Twitter. O sea, los memes son un juego social dentro de este mundo virtual. Hacer juegos, hacer videojuegos o hacer estas campañas a través de memes y redes sociales tienden a tener una base de conocimiento lúdico similar. Es decir, tú lo que haces es, tengo un conjunto de reglas que me está poniendo el sistema, en este caso de las elecciones, es el sistema electoral, tengo que cumplir esas reglas, aparte tengo que cumplir las reglas tecnológicas que me acota mi servicio, pero lo que necesito es movilizar gente. El chiste de los juegos en línea, por ejemplo, es que tú puedas mantener a la gente activa durante el juego mucho tiempo. Por eso son gratuitos, porque lo que están generando de ganancia es por dinero de anuncios. En el caso de las elecciones, lo que te interesa es que tu electorado sea continuamente activo y por lo menos en ese periodo de tiempo sí te tenga bien enfocado. ¿Qué es lo que pasa? En este contexto, tenemos ejemplos ya internacionales. Por ejemplo, el año pasado, en la campaña de Estados Unidos, se llevó el proyecto GOP Arcade. Este proyecto lo que hizo es que le dio seguimiento periodístico a toda la campaña de Estados Unidos, pero no sacaban reportajes, sacaban videojuegos. O sea, el videojuego era el formato del reportaje. De hecho, no pudieron subirlo a tiendas digitales como el App Store, porque no quiso Apple ese involucramiento político, porque siempre es una cuestión tensa. Entonces, lo que hicieron fue, se refugiaron en Internet en una página, y ahí lo pusieron, y ahí todavía pueden llegar a consultar estos juegos. Pero no es el único caso. O sea, en Estados Unidos también hace 4 años, los republicanos, a través de la Asociación Nacional de Rifle, hacen un juego donde dicen, no, pues vamos a ganar, y es propaganda el juego. Estos factores son bien interesantes porque obviamente cuando estás en un tema electoral donde no hay mucho marco jurídico y entonces tienes que hacer estas cuestiones de cómo regulamos esta parte, suelen venir legislaciones que o vienen ya con ese fin o no tienen ese fin, pero por cómo están estipuladas pueden llegar a rozarlo. Por ejemplo, hace un par de semanas se lanza en México una iniciativa para clasificar videojuegos. La cuestión es que esta clasificación de videojuegos, por ejemplo, no está contemplando servicios de videojuegos en línea. ¿Qué es lo que pasa? Tú estos juegos los estás haciendo para el público mexicano y como mencionaban, pues tú estás buscando así las elecciones, y entonces te avientan el comercial del candidato. Tu servicio de búsqueda lo registra y dice, ok, está viendo cuestiones de candidatos. Luego, entonces, tú ya no tienes que buscar el juego. Ya el juego te está buscando a ti y te aparece como una de las sugerencias que te dan. Todo el mundo lo hemos visto. En ese contexto, tenemos, por ejemplo, que esta jurisprudencia lo que nos decía es que si el contenido no era apto para cuestiones de niños, por ejemplo, hablar de narcotráfico, a ningún niño le vamos a dar un videojuego sobre el narcotráfico. Sin embargo, en unas cuestiones electorales, el videojuego sí puede tocar el tema. Y no hay una forma de regularlo. ¿Por qué? Porque por algoritmo se está funcionando de una forma en la cual cuando al niño le dan el dispositivo, el celular, cuando el niño tiene acceso desde la escuela, democracia, elecciones, y luego en las elecciones democracia, también se enlaza con los temas de seguridad pública, etcétera.
le va a parecer al niño este formato, ¿no? Por ejemplo, este tipo de jurisprudencia, así como está, puede ser muy riesgosa. ¿Por qué? Porque entonces muchos estudios mexicanos que están trabajando en el ambiente electoral, y de hecho ya algunos habrán visto algunos juegos con temáticas políticas, si no, los pueden buscar. La verdad son bastante irónicos. Pueden empezar a tener multas porque simplemente el algoritmo no es algo que consideró la ley. Y entonces está llegando a un público al que no iba dirigido. Otro ejemplo bastante fuerte es, por ejemplo, en Venezuela, la comunidad de desarrolladores de videojuegos hace unos años era una comunidad que estaba creciendo, estaba internacionalizándose, pero a partir de estas políticas de control de medios fueron afectados y entonces ya no pudieron desarrollar videojuegos, porque todos los videojuegos tenían que tener como una cuestión histórica profunda, bolivariana. No, y de hecho los desarrolladores, por ejemplo, tuvieron que hacer como darle la vuelta y desarrollaron, recuerdo que en esa época, cuando se les acabó la vida de Bolívar como inspiración, hicieron un juego del perro de Simón Bolívar. Pero ese es el punto. O sea, tú en una democracia avanzada, tú puedes hacer el juego de los perros de Obama, no hay bronca. Pero en Venezuela el problema es que eso fue como... causó conflicto. Y bueno, no nos enteramos tanto porque entendemos que son industrias en desarrollo en esta región. Además, Venezuela tiene mucho control sobre los medios, entonces nada más algunos ciertos allegados nos llegamos a enterar de ciertos problemas que hubo respecto a esto. Tampoco pueden publicar, por ejemplo, ahí directo sobre las plataformas que conocemos. O sea, nuestras App Stores no son disponibles para ellos. También se refugiaron en Internet. Entonces, vemos aquí que el Internet sí tiene esta capacidad de llevar estos valores democráticos, o no, a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque finalmente el videojuego, estas interacciones sociales, son un objeto cultural que, como cualquier otro objeto, como un libro, como una película, están transmitiendo los valores de su momento, de su sociedad, de su individuo, y los están dejando ahí para que se repliquen estos valores. Me parece que una parte importante de que las instituciones, no solamente las académicas, también el gobierno, puedan entrar en este universo de la cultura digital, no es tanto en una cuestión de regulación como se hacía con otras entidades. ¿Por qué? Bueno, tú entiendes que un periódico, la televisión, tiene un sistema lo puedes editorializar. O sea, hay alguien que es el responsable del contenido. Sin embargo, en Internet, como no hay una capacidad de decir, él es el responsable del contenido, porque todos tus usuarios son a la vez creadores de contenido, y luego entonces lo que tú estás generando son plataformas donde le estás diciendo, mira, las reglas aquí son que puedes subir videos, las reglas aquí son que puedes subir fotos, las reglas aquí son que puedes escribir cualquier cosa en 160 caracteres. Eso es lo que está determinando el Internet. Pero quien genera el contenido es a la vez el usuario. Como no puedes controlar eso, la parte ideal sería que estas instituciones entraran estudiando y participando del fenómeno. Porque sí, vemos, por ejemplo, casos como en Estados Unidos, donde hubo también una gran movilización en redes sociales a favor de todas estas ideas radicales de extrema derecha, etcétera. Y no puedes simplemente decirle, ¿sabes qué? Es que tú no puedes participar de estas tecnologías. Lo que tienes que hacer es tú entrar y desarrollar campañas de comunicación, de concientización, para fomentar los valores democráticos, la multiculturalidad, la participación ciudadana, pero en el lenguaje en estos nuevos lenguajes, en estos nuevos contextos. Lo que necesitas es acercarlos. También aquí hay un punto interesante, y no sé si hayan llegado a ver, que en Monterrey pusieron a un becario a manejar las redes sociales de ciertas entidades de gobierno. Eso tampoco es lo ideal, porque lo que está haciendo es replicando lo que no está refinado. O sea, el ideal sería lograr generar tus propios contenidos e irlos refinando. Vamos, eso es el objetivo de las instituciones académicas, de las instituciones gubernamentales. O sea, tampoco es, tienes que estar, no intelectual,
no moralmente, pero tienes que estar en un nivel en el que la ciudadanía sí sienta que eres accesible sin que desgastes esta autoridad que te están dando el ejercicio del gobierno. Entonces sí es muy, muy importante que se involucre tanto la industria, que son quienes son especialistas dentro de cómo manejar estos lenguajes, cómo llevar estos mensajes a esta población, cómo hacer que se movilice este grupo social que está en Internet, pero no está siendo tan participativo en las elecciones o en la democracia. Ellos tienen que estar ahí, o sea, la industria es quien sabe hablarles. Y tiene que estar ahí la academia y el gobierno para fomentar esta industria, para fomentarles el hecho de que tomen estas agendas de construcción de ciudadanía, de construcción de valores democráticos, etcétera, que los lleven, para que tampoco queden, por ejemplo, como muchas veces ocurre en las campañas electorales en México, lo hemos visto, que están muy buenas las ocurrencias que lanzan en redes sociales, pero no están aportando nada a una construcción de ciudadanía real. Y bueno, eso sería como toda la conclusión, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias a David Surazzi. Y bueno, nada más les agradezco haber estado con nosotros en esta última mesa multitemática y le doy la palabra al doctor Julio Telles para un último mensaje. Sí, muchas gracias. Dos cosas. Uno, ven en el programa, vamos a hacer una presentación de 2 minutos de lo que es el 21º Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, que va a tener verificativo en octubre del 2017 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No sé si me puedes tomar, por favor. Y entonces, este es un video de Augusto Ho, es el presidente de la FIADI, que es quien convoca este evento, que los organizamos. Yo en su momento fui presidente de la FIADI. Desde 84 venimos de manera recurrente organizando estos eventos y tendrá verificativo 17 al 20 de octubre. La página es www.fiadi, como suena, con i latina, fiadi.org. Ahí pueden obtener información y presenten ponencias, no solo vayan como asistentes. Yo sé que muchos de ustedes tienen mucho que aportar. Este es el tipo de foros donde ustedes pueden exteriorizar sus inquietudes, su sapiencia. Vamos a ver y a escuchar este mensaje, breve mensaje de 2 minutos de Augusto Ho, quien es presidente de la FIADI. Adelante, por favor, en cabina y con audio, por favor. Hola, buenas tardes a todos los asistentes al evento Día Internacional de Internet. Les saluda Augusto Ho, presidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, FIADI. Por este medio quiero invitarlos a todos los asistentes a nuestro evento en el mes de octubre, 17 al 20, en la ciudad de San Luis Potosí. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí va a ser nuestra sede en el 21º Congreso de la Federación FIADI. Podemos contar con todos ustedes desde ya, donde se van a debatir temas sumamente interesantes relacionados al derecho y las nuevas tecnologías. Este año México una vez más se va a lucir como anfitrión de nuestros congresos. Va a ser la 3ª ocasión y estoy seguro que los hermanos mexicanos harán gala, por lo cual son tan y tan famosos en el mundo. Su tremenda hospitalidad que ya es conocida por todos. Saludos y nos vemos entonces en San Luis Potosí de 17 al 20 de octubre de este año. Gracias. Bueno, pues listo, ya está la invitación por parte del presidente de la FIADI, ojalá y nos puedan acompañar. Y bueno, pues a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Facultad de Derecho de la UNAM, de Infotec, de Microsoft México y de nuestra Academia Multidisciplinaria de Derecho y Tecnologías, AMDETIC, pues vamos a dar por concluido el evento. No es necesario que se paren, no se preocupen, tranquilos. Vamos a dar por concluido el evento y pues espero que haya sido de su agrado. Espero que se hayan registrado. Si no están registrados, no va a haber constancia de asistencia, que se hayan registrado. Y en unas semanas, creo que son 2 semanas, no sé cuánto tiempo les han dicho, se les estarán remitiendo a sus correos electrónicos. Y no queremos que las bajen y pongan otros nombres y de repente
supuestamente eran un determinado número de registrados, que eran 180, yo no los vi a los 180, aquí solo estaban, pero saben que aquí solo se les da a los que vinieron, no a los que se registraron. Pero no queremos que de repente aparezca como que fueron 1000 y de dónde salieron. Entonces, nada de bajar y cambiar el nombre y poner a otros. O sea, por favor, les agradeceremos. Entonces, estén al pendiente del envío de sus constancias en formato digital, y a ustedes, si quieren, lo podrán imprimir en opalina o en el papel que ustedes quieran. Pues es así como los pases de abordar, ¿verdad? Ahora es ustedes quienes se encargan. Entonces, en próxima fecha estarán recibiendo, les repito, su constancia de asistencia. Es importante que tengamos sus datos, su correo electrónico para que les puedan emitir. Y entonces, sin más, agradecemos a todos los que participaron como ponentes, a todos los conferencistas, a todos y todas las moderadoras, como la doctora Laura Canché, que nos hicieron gran favor. Y, por supuesto, a todos los que nos siguieron a través de TV Jurídicas. Y pues es cierto, lo más importante, gracias a ustedes, porque si no fuera por ustedes, pues realmente sería esto solo un vil soliloquio. Y pues como decía Rodolfo, ojalá y sigamos teniendo vida para seguir creando bienes digitales y seguir organizando este tipo de eventos. Esta fue la 5ª edición, y esperemos que el siguiente año. Nos han buscado de la Barra Mexicana de Abogados que quieren unirse, pues vamos a ver si para el siguiente año con mucho gusto lo vamos a organizar, y les agradecemos mucho. Estén al pendiente de nuestros eventos. Por ahí en septiembre tenemos el de ciberseguridad en la Facultad de Derecho. Estén muy al pendientes para que también nos acompañen. Bueno, pues muchas gracias. Es que tienen que desmontar aquí el escenario muy bonito, así es que despídanse del escenario. Si se van a tomar fotos, tómense fotos ya, porque ya tienen que desmontarlo. Muchas gracias, y pues nos vemos en el próximo evento.